resulta que quien ahora sí debería de estar, o puede que ya esté bastante preocupado, es el periodista, o mejor dicho, comunicador de Latinus, Carlos Loret de Mola. A él lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera, como desde hace años se hace con ese medio de comunicación. Pero lo que hoy revela el gobierno federal es sencillamente exorbitante, es sencillamente inexplicable. Y no es el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Latinus por estar haciendo uso de recursos que no tienen un origen tan claro. Es también un tanto espectacular la información que se da a conocer el día de hoy, porque déjeme decirle cuánto dinero estaban recibiendo Carlos Loret de Mola, por ejemplo, o Broso, Víctor Trujillo, durante estos 4 años que estuvieron trabajando para Latinus, el principal medio, podríamos decir, opositor, y lo digo entre comillas porque a veces la oposición no se hace, o nunca se debería de hacer la oposición con noticias falsas o con noticias sacadas de contexto, pero déjeme le platico un poquito de aproximadamente cuánto dinero estaba ingresando Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, cuánto ingresaron en 4 años de operación de Latinus, que usted recordará muy seguramente que en aquel entonces, en 2020, que comenzaba la pandemia, ellos comenzaban pues con sus primeros programas. Incluso tenían un programa que se llamaba Loret, que después lo suspendieron. Pues mire, déjeme decirle, el día de hoy revelan la lista de pagos de colaboradores de Latinus, incluyendo a Carlos Loret, que por cierto, operan con una empresa de Delaware en Estados Unidos. Delaware, para quienes no estén enterados, es una zona donde acuden y concurren muchas empresas, pero que es una zona detectada por diferentes autoridades fiscales, sobre todo de otros países, como una zona de paraíso fiscal, es decir, un lugar a donde empresas y empresarios llevan su dinero para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Miren, entre 2020 y 2024, Carlos Loret de Mola se embolsó una cantidad cercana a los 11.9 millones de pesos. Si usted hace la cuenta, se dará cuenta, valga la redundancia, que Loret de Mola estuvo ganando prácticamente 3 millones de pesos por año, nada más con Latinus, porque también tiene otros espacios, W Radio, su columna en el Universal. Y si usted hace la cuenta y divide 3 millones entre 12 meses, que era su ingreso al año, si usted divide estos 3 millones entre los 12 meses, pues le va a estar dando un aproximado de 250,000 pesos. 250,000 pesos lo que ganaba Loret de Mola en este medio de comunicación Latinus, nada más al mes, 250,000 pesos. Ganaba como ganaba Lorenzo Córdoba, obviamente mucho más que el presidente. Su sueldo se acercaba más al de un sueldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados. Víctor Trujillo, 9.5 millones de pesos por los 4 años. Víctor Trujillo, Broso. Pero también viene, por ejemplo, lo que ganaba Lorenzo Córdoba, que ganaba también por ser colaborador. Él lleva aproximadamente 1 año colaborando con Latinus y ha cobrado, escuche bien, 952,781.98. 952,781.98. Eso estaba ganando, o eso fue lo que ganó prácticamente nada más por un solo año Víctor Trujillo Broso. Vamos con las declaraciones. ¿De quién tenemos declaraciones? ¿Son de Pablo Gómez? ¿De Roberto Madrazo? ¿De quiénes son? Vamos con las declaraciones que tenemos a continuación. De una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de las delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus.
Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinus es un consorcio en sí mismo. No forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto. Ya se habló de esto en la mañanera, ya habló el presidente López Obrador, ya habló, de hecho le digo que quien anteriormente habló es Pablo Gómez, él es titular de la UIF, no era Roberto, yo pensé que pudiera tratarse de Roberto Madrazo, que es uno de los financiadores de Latinus, bien se sabe, pero ya habló de esto Claudia Sheinbaum también. Claudia Sheinbaum dice, a ver, no es contra Latinus, no es contra Loret de Mola, no es contra algún periodista en específico. Dice, la investigación de la UIF es contra Latinus y ya salieron cosas. Latinus más que al periodista Loret de Mola, ¿no? La UIF tiene una función que es en este y otros casos que donde encuentre irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia Fiscalía, no es la UIF. Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos, pues si fuera una empresa tiene derecho a tener sus contratos, sino de que encuentre irregularidades en el transcurso de las cuentas. Entonces, pues es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia. Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político, es un asunto, pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas. Y en el caso de García Luna, pues en ese caso, pues García Luna ya está en Estados Unidos siendo juzgado. Y además la UIF pues está encontrando irregularidades también con cuentas vinculadas no solamente con él, sino con su familia. Recordemos también lo que ha hecho el Poder Judicial respecto a este caso, que liberó las cuentas, ¿verdad? Como en otros casos en donde hay constitución de delito y el juez o la juez o la propia Suprema Corte determina que no hay delito que perseguir y libera las cuentas, ni siquiera permite el que se mantengan, ¿cómo se llama, Ernestina? Cuando evitas que una cuenta sea usada, se congela la cuenta, que esa atribución sí la tiene la UIF. Pero no tiene nada que ver con un asunto político. Es decir, si no hubiera estos malos manejos, pues no habría nada de problema.
Ahí está el tema de Latinus. Está en graves problemas Latinus y pues parece ser que pudieran existir consecuencias también contra algunos de sus colaboradores. Ojalá que no, creo que el presidente López Obrador siempre ha dicho que no es un tema personal y creo que así se ha conducido bien. Es un tema contra Latinus y contra su financiamiento. Y si hay un financiamiento extraño, pues que se haga algo, que se actúe conforme a derecho, ¿no? Es lo que piden, que se actúe conforme a derecho.